Bueno, en la clase de hoy vamos a presentar la historia de la astrología y vamos a centrarnos en la prehistoria y los pueblos fundadores de la astrología. Un poco para mirar lo que vamos a desarrollar en estas dos clases, que es el poco tiempo que le podemos dedicar a lo antiguo, que podríamos, como dije, profundizar muchísimo más, quizás tomar algo de cada pueblo y generar una profundidad. Siempre es una presentación, al final les voy a proponer una actividad de integración y de profundidad sobre esto, ¿no? Em, Bien. Em, la introducción vamos a pensar en los orígenes de la astrología, que es lo que vamos a desarrollar hoy. En segundo lugar, la Mesopotamia, la astrología mundana, el zodiaco caldeo y los presagios. Y por último, el día de hoy vamos a ver Egipto, la estrella fija Soti, el calendario solar y los decanatos. Sumando ahí un poco de Babilonia, pero está bastante introducido dentro de Mesopotamia, la sistematización de la biblioteca, que es un poco la transición hacia Grecia entre la época helenística, en la que Alejandro Magno conquista con su general Ptolomeo Egipto y termina volviéndose lo que sería la dinastía ptolomeica, que es una sucesión hasta que aparece el Ptolomeo conocido del tetralibro, y el proceso hacia Grecia, que de alguna manera en Grecia la astrología no está presente a no ser que se fusione luego con Babilonia, entonces es una particularidad eso. Y después ya el uso de lo que sería la astrología popular en Roma, las predicciones y las persecuciones de la astrología como la primera tensión que sufre un poco la astrología. Bueno, para pensarlo en lo antiguo, en los inicios, lo que vamos a descubrir de este periodo es que aparecen lo que serían los calendarios, una forma de medir el tiempo, aparece el concepto de dioses, es decir, se ha podido crear simbólicamente la capacidad de elaborar arquetipos de dioses o pensar a los objetos de la naturaleza como sagrados más que otros o primordiales o de una inteligencia o de un valor elevado, que es un poco pensar que también cuando decimos objetos que se crean en la historia, también tenemos que pensar en los objetos simbólicos y los dioses son principalmente un perfeccionamiento de la simbolización humana y esto cómo va llevando y va organizando también a las sociedades antiguas a través de cultos, de rituales, de orden del tiempo que están asociados con la sincronicidad del tiempo, ¿no? Y la curiosidad que va a empezar a surgir, evidentemente, de lo que es el cosmos, ¿no? Del espacio de esos planetas que en la mayoría de las culturas ya no sean estas que vienen un poco de Occidente, pero si vamos a algunas más orientales también vamos a descubrir que los astros solares siempre en general eran considerados dioses por su altura, por su inalcanzabilidad. Son un par de conceptos simbólicos importantes que también están asociados con los dioses. En primer lugar, un poco contar esto de la prehistoria y por qué se llama así, ¿no? Lo prehistórico es aquello que está antes del surgimiento de la escritura, que no quiere decir que no haya historia antes de la escritura, sino más bien que como esa historia fue oral y se fue dando en culturas que aún o no perduraron o se mezclaron, le sucedieron algunas, también desaparecieron por completo. No tenemos registros más que de monumentos o en este caso de registros que se puedan asociar a lo que sería 10.000 años antes, ¿no? De la invención de la escritura, que sería en el 2500 antes de Cristo, o sea que sería hace 8.000 años atrás, ¿no? No por eso no quiere decir que no haya cultura, sino que justamente una de las cualidades de los seres humanos es la capacidad de simbolizar, es la capacidad que tuvieron de dibujar, de generar pensamiento abstracto, que es lo que un poco los vamos a ver en las cuevas y cómo eso permitió también la arquitectura o el perfeccionamiento de la cultura tomándola desde una perspectiva antropológica
que para que haya cultura se necesita herramienta más símbolo, es decir, un objeto se convierte en un sentido significativo simbólico que permite ser ordenado y ser ordenador de, de una pequeña sociedad o grupo, tribu en este caso, ¿no? Acá nos encontramos con varios relatos de lo que es la primer conexión y la forma de medición prehistórica de los primeros humanos, ¿no? Que son los monumentos megalíticos. Hay varios, si se investigan, hay varias formas de monumentos megalíticos. El más conocido o más popular es Stonehenge, que está en Inglaterra, pero también se van a encontrar con otros en España, también en Perú, en civilizaciones bastante más antiguas. Y en general son círculos y orden de piedras o mastabas o pequeñas esfinges o pirámides, perdón, pirámides que justamente permitían la observación de los ciclos solares y lunares. Y la idea es un poco pensar que en este momento la humanidad está intentando descifrar cómo funciona la naturaleza, ¿no? Su objeto es poder descifrarla, entenderla, simbolizarla, ordenarla a través de esto. Cuando vemos, por ejemplo, en las cuevas, vamos a darnos cuenta que hay mucha información en los dibujos. Uno de ellos son los animales que hay cerca del lugar, como avisando a los viajeros, en ese momento eran seminómades o nómades, avisando a los viajeros que había esa posibilidad de cazar. También en esto que son las imágenes, podemos ver el tipo de arma que usaban para poder cazarlo, la distancia que tienen que tener para poder buscarlos. Hay un montón de información que se transmitía y son las principales eh, antecesoras de la escritura, ¿no? El dibujo permite también la capacidad de reflectar algo que se ve en la naturaleza en otro espacio y hacerlo perdurar. Eh, Esta idea de conocer el mundo tenía un sentido muy concreto, que era entender cómo sobrevivir, dónde, en qué lugar. Entonces, esas estrategias de supervivencia que hacen a los seres humanos, no animales muy especiales en el sentido de habilidades, pero sí de capacidad de crear herramientas, simbolización, que lo diferencia del resto de los animales de esa época, ¿no? Pensando al ser humano también como parte del mundo animal, ¿no? Bueno, en esto que les dio como una buena introducción, lo que está interesado acá en todo este principio de la prehistoria es la mirada de los ciclos solares y lunares y que va acompañando, como vimos, el reconocimiento simbólico de los seres humanos, ¿no? Eh, el origen del lenguaje que es lo más valioso junto con la herramienta, porque hay muchos simios superiores, como el orangután, ¿no? Que también pueden hacer herramientas. Hay muchos animales que crean objetos por fuera de sí para protegerse. O sea, el hormiguero, hay un montón de objetos materiales y concretos que generan ciertos animales o insectos. Em, pero lo que lo diferencia del ser humano justamente es la capacidad del lenguaje, ¿no? Y esto está asociado a la naturaleza y por supuesto a los astros, que son parte del proceso natural, ¿no? El día y la noche marcan el comportamiento vegetal y animal, ¿no? Entender la dinámica de la noche lunar y la dinámica del día permitía reconocer las estaciones, reconocer los momentos de resguardo, los momentos de caza, ordenar de alguna manera los grupos eh, primitivos en esa naturaleza que era demasiado hostil, ¿no? Lo que podemos suponer en la historia de la astrología es que lo que encontramos acá es la evidencia de los primeros reconocimientos de los ciclos de la luminaria y los planetas personales. Es decir, que para esta altura se considera que los seres humanos podían identificar soles de planetas, quizás no les llamaban por ese nombre, pero sí entendían que el planeta tenía ciertas cualidades, se movía de ciertas maneras y hay algunas evidencias también que ya tenían conocimiento sobre Saturno, más allá de que no se llamaba como hoy lo consideramos o no estaba debido al dios que hoy lo nombramos, ¿no? Em, y por eso estos ciclos solilunares permitían empezar
rituales que tenían que ver con la agricultura y la ganadería al principio, ¿no? Porque un poco lo que va a permitir el conocimiento del ciclo de las luminarias y también de los planetas personales es reconocer las estaciones y por lo tanto poder planificar en el caso de lo que será más adelante el descubrimiento de la agricultura y la ganadería, que es la capacidad de docilizar a la naturaleza, es decir, ordenarla, esta fuerza que propone lo simbólico, ¿no? Y la relación del símbolo con la naturaleza y el orden que propone la naturaleza, permitió de alguna manera entender y ordenar la naturaleza alrededor, ¿no? Poderla controlar, que es, más allá de que sea incontrolable, es un orden de la alimentación y de las sociedades que van a permitir después pueblos mucho más grandes o sedentarios, ¿no? Lo que los autores hablan de este periodo es que no se podía considerar astrología, ¿no? Como no sería astrología en sí, sino más bien una visión de una astronomía sagrada. Sí se la consideraba un saber sagrado, importante y de mucho valor, siempre reservado para un grupo pequeño de élite, ¿no? Que podía acceder a ese conocimiento o en algunas tribus más seminómades que todavía estaban en movimiento, ¿no? Con los ancianos y su experiencia mirando al cielo, ¿no? Y al movimiento. Lo importante de la prehistoria es que se va a intentar ser calendarios. En todos vamos a notar que lo más importante es poder hacer el calendario. Y los calendarios en general vamos a encontrarnos en varios lugares del mundo en simultáneo, calendarios lunares, propuestas de calendarios lunares y calendarios solares. Hoy eso se ha ordenado y perfeccionado, hoy lo tenemos muy naturalizado, pero este saber era estratégico y está asociado principalmente con las luminarias, ¿no? Em, y estas sociedades que se van a ir convirtiendo en agrícolas necesitaban prever las estaciones y los fenómenos naturales de algún modo, entonces lo primero que se va a buscar es un tipo de predicción, una búsqueda de un orden, de poder predecir las etapas de lluvia, las etapas de inundación si hubiera un río, entender los procesos del frío, del deshojamiento, de la primavera, ¿no? Como todo ese tipo de momentos adecuados para hacer cada vez más exitosa la siembra y poder tener cosecha suficiente para los momentos de hostilidad que eran en general el invierno, ¿no? O los momentos de mucho calor o de fuertes temperaturas que tampoco permitían ser el momento adecuado, ¿no? Em, por eso la mayoría de los megalitos que nos vamos a encontrar están alineados a los solsticios y a los equinoccios, ¿no? La idea es poder ordenar bastante bien estos solsticios y equinoccios y generar estos artefactos de medición que son las grandes construcciones que permiten entender lo solar y lo lunar y por donde cuando llegue a ese momento se pueda observar por ejemplo, el solsticio. Ahí en Stonehenge lo pueden ver que justamente si uno se posiciona de un lugar, podría observar el equinoccio y el sol en ese lugar, ¿no? Entonces, esto es bastante importante. Pero bueno, la problemática de esta época es si la podemos llamar astrología, ¿no? Porque no, yo creo que una de las problemáticas más interesantes en este caso tiene que ver que no existe el concepto de individuo. Eso lo vamos a ir indagando mucho dentro de varias cosas que vamos a ver ahora con Mesopotamia, Egipto, ¿no? El individuo no era, o sea, piensen que la capacidad de individuación o del yo o del individuo como hoy la concibimos era imposible en esta época. Las personas que quizás tenían el privilegio de la individuación eran los faraones o los reyes, no específicamente un campesino o un ciudadano común en algún, o un miembro de un pueblo, ¿no? Entonces, esto de no tener una capacidad todavía de levantar, hacer sistematizar el orden de los astros para un individuo, va a ir acompañando también en la astrología a la concepción de lo individual, ¿no? Que es un poco, vamos a irlo viendo también como un recorrido paradójico, complejo dentro de la astrología, ¿no? Y el debate es que era una astronomía práctica, algunos dicen, ¿no? O
esta incapacidad de simbolizar lo religioso a través del cosmos como algo inalcanzable, que de alguna manera está generando capacidad de conocimiento de territorio, de ciclos y de movimiento, pero también está ayudando a la capacidad de simbolizar los dioses y los arquetipos de dioses que se van a ir manifestando. O sea, es imposible que un pueblo o una cultura exista si no puede ser arquetipos eh, observacionales de algún tipo de dios. Entonces ustedes van a ir a cualquier cultura y se van a encontrar que todos tienen su propio panteón de dioses, o a veces solo tienen uno, pero sin embargo el monoteísmo es en realidad un invento bastante más adelantado, ¿no? Como esto más, si se quiere, de la última etapa egipcia y judía, ¿no? Y semita del origen primario, ¿no? Pero en general, la mayoría de las sociedades que no tuvieron contacto con alguna idea monoteísta, hasta el día de hoy perduran como la multiplicidad de dioses, ¿no? El monoteísmo es un invento bastante más novedoso, ¿no? En el término del pensamiento religioso. Y bueno, y con esto de, más allá, o sea, como un poco la pregunta dentro de la historia es cuándo aparece la astrología en sí, qué es lo fundacional, ¿no? ¿Qué es lo verdaderamente fundacional? Y podríamos decir que en la prehistoria podríamos caer en el riesgo de una interpretación anacrónica si pensamos que es una astrología esto en sí, ¿no? Lo cual nos lleva un poco a preguntarnos qué hace que algo sea astrología, ¿no? Es una gran pregunta que creo que la puede ir respondiendo a la historia de la astrología, que hace que la observación del cielo no sea, sea astrología o sea astronomía o no. Son conceptos bastante nuevos porque la astronomía en realidad es un invento de la modernidad. La astrología y la astronomía no tenían una separación, eran lo mismo. Lo que pasa es que hoy lo miramos de ese modo, ¿no? Eh, Preguntas, dudas, ¿vamos bien? Bueno, vamos a entrar a la primera sociedad, la sociedad mesopotámica, que es la cuna de la astrología, le podríamos decir, ¿no? Como es imposible negar el origen oriental, medio oriental de la astrología, pero también de la cuna de lo que se considera dentro de los libros de historia. Son nombramientos de libros de historia más que de historiadores, pero bueno, también se le llama la cuna de la humanidad, ¿no? O de la civilización, ya sea como usemos esa palabra. Eh, Porque específicamente alrededor del Éufrates y el Tigre, se dieron diferentes culturas, la más primitiva de todas, que es Sumeria, con su capital en Uruk, en Akkad y Lagash, donde vamos a encontrar, no sé, las epopetas de Gilgamesh o el código de Hammurabi, lo que va a ser la primer capacidad de escritura, ¿no? Con la escritura cuneiforme, que va a permitir también esto que veníamos un poco de la prehistoria, que es la capacidad de la agricultura y la ganadería, ¿no? Es la primera sociedad o el primer sector que se vuelve sedentario, y esto lo hace por haber elegido un lugar estratégico dentro de el Éufrates y el Tigris, que hace que sea una región muy fértil, donde la agricultura se daba de una manera muy natural, cosa distinta a lo que va a pasar con Egipto, ahora lo vamos a ver, em, donde era un territorio completamente verde alrededor de mucho desierto, ¿no? Porque tenemos el desierto del Sahara que lo rodea, también la aridez de la península de Anatolia, ¿no? Como es un lugar que es un oasis dentro de mucho desierto, entonces lo hacía un lugar muy estratégico, y ahí donde se asentaron las primeras culturas que van a ser las más sobresalientes de este periodo, que son entre el 3000, 2000 y 1000 antes de Cristo, ¿no? Eh, Obviamente lo que vemos ahí en el mapa es el rojo, son los sumerios, piensen en ese y después el imperio babilónico, con el más conocido que es Nabucodonosor, ¿no? Con este rey tan reconocido del mundo babilónico, y después ya la última etapa que es el periodo asirio,
donde extienden mucho más su territorio, ¿no? Em, Acá lo que vamos a encontrar como evidencia histórica es las primeras observaciones sistemáticas del cielo. Una de ellas es la tablilla de Enuma Anu Elil, que es un conjunto de augurios astrales para el rey de ese momento, ¿no? Esto es muy importante porque ya se empieza a sistematizar la idea de que los astros son el lenguaje de los dioses, ¿no? Que a través de su movimiento están queriendo decir algo los dioses y en la medida que se descifre ese movimiento de los astros, se va a poder entender mejor el mensaje del dios. El dios siempre proponía cosas auguraba cosas muy importantes, ¿no? El dios siempre es un arquetipo de abundancia, de bienestar, el del mayor perfeccionamiento de la actividad humana. Hoy, en la sociedad actual, lo diríamos que es la ciencia o la tecnología, pero en estas épocas lo más perfeccionado de todo era el dios y por lo tanto había que ir acercándose a él a través de reconocer la forma en la que hablaba y estos dioses en general son características o cualidades de la naturaleza, de las situaciones humanas, ¿no? En la medida que la individuación empieza a tomar más protagonismo, ¿no? De los sujetos y los individuos, los dioses empiezan a ser un poco más humanos, pero en este momento, esta idea de que los dioses eran el cielo y sus ciclos era bastante más evidente, ¿no? Algo muy importante de la cuna de la astrología es que la astrología que surge en este momento es profundamente colectiva, no es nada individual, ¿no? Lo que se va a hacer es una astrología mundana, por eso es que la Mesopotamia es la principal fundadora, o podríamos decir que el orden de entender el lenguaje tiene que ver con lo mundano. ¿Por qué? Porque uno de los inventos más importantes de los sumerios, de los babilónicos y de los asirios era la idea del rey, ¿no? Ustedes dirán, bueno, ¿cómo es un invento bueno ser rey? Pero en realidad lo importante es la representatividad, ¿no? El rey tenía una responsabilidad de alimentar a todo el pueblo, de proponerle bienestar, de ahorrarles problemas, de generarles vivir en paz. Entonces, la representatividad dentro del rey para darle a su pueblo lo que necesita es muy importante, porque permitió también la fundación de lo que es el origen casi de todo, ¿no? Como de la política, de las sociedades, del orden de jerarquías de sociedades. Em, la capacidad de habitar lo colectivo y lo social necesita como este liderazgo, hasta si se quiere se inventa acá el liderazgo, ¿no? De una sociedad o de un grupo más sistematizado, ordenado, ¿no? Por eso decimos que es la creación de la monarquía y la representación popular en el rey, pero sí es cierto que son sociedades de élite y que lo que buscan a toda costa para poder lograr ciertos monumentos o perfeccionar su sociedad y su cultura es la especialización del trabajo, ¿no? Una división muy estricta y ordenada, inamovible de tareas, ¿no? Es decir, el que es bueno tallando está en eso, que bueno en el campo está en eso, o sea, como una división de tareas y de complejidad bastante interesante. Por eso se la considera como las primeras sociedades humanas. Entonces, acá lo que notamos es que la primera astrología que existe, el principio es mundana, ¿no? Porque tiene que ver con el presagio de los reyes, del futuro de los reyes, y como les dije, encontramos estas tablillas que son en escritura cuneiforme, o sea que hay algo que quiero un poco resaltar de esto, muy importante, que es que o sea, lo que logra a medida que surge la escritura en la humanidad, que es esta escritura cuneiforme sobre tablitas de barro, lo hacen a través de la astrología, o lo hacen para la astrología específicamente, ¿no? Es decir, vamos a tomar astrología como astronomía también en este momento, ¿no? Como la capacidad de poder hacer una lectura y dejar por escrito lo que se ha aprendido del cielo, ¿no? Por eso nos encontramos acá con, por ejemplo, el catálogo de estrellas en escritura cuneiforme, que fue el primer catálogo de estrellas conocidas que se dio en el siglo XII antes de Cristo, que son unas tablitas de arcilla de 3 estrellas cada una y se datan 36 estrellas alrededor del ecuador celeste, ¿no?
Y bueno, y las más conocidas de todas, que son entre el 1000 y el 300 antes de Cristo, que son las de Mulapin, donde vamos a encontrar vamos a encontrar muchas observaciones bastante precisas de 71 estrellas y constelaciones, entre 18 y 17 constelaciones, y acá se empiezan a nombrar desde lo caldeo y lo babilónico el zodiaco, ¿no? Se eligen esas 12. O sea que acá lo que vamos a encontrarnos en la Mesopotamia es la creación de los 12 signos, lo cual hablaría de una capacidad simbólica muy interesante humana que tiene que ver con al dios, que es el planeta, se le crea arquetipos o formas que ve en la naturaleza, ¿no? De hecho, se van a encontrar ahí con la coincidencia de la constelación de Tauro y Leo, que se basan actualmente justamente en lo que está Mulapim. Lo más interesante de esto es que ah, ya no hay categoría solo de un dios como Ishtar, por ejemplo, que es una de las diosas más conocidas del mundo babilónico, em, sino más bien la idea de que lo que se observa alrededor de o sea, animal o de la naturaleza se lo asocia también al humano, lo cual podemos identificar que los humanos podrían tener características de animales o tener personalidades o formas de animales que ellos veían en su sociedad, porque si lo que queremos analizar un poco el aporte de los caldeos y babilónicos de los 12 signos, ¿no? Y esa selección del orden o de los animales, no vamos a encontrar que ellos van a identificar cosas importantes como los 4 signos fijos, los 4 signos cardinales, los 4 signos mutables. Le van a generar ese orden de las constelaciones. A veces se suele pensar que las constelaciones de los signos son griegos, pero en realidad son de ellos, porque ellos observan a estos animales cerca de ellos y es parte de su naturaleza. El león solo podía verse en África. El toro, no nos encontramos con otro tipo de animales que son de otras regiones. Nos encontramos con lo que ellos podían observar en ese momento, y la fuerza con la cual se relacionaban con esa naturaleza. Entonces, la capacidad de pensar que un toro podría ser una persona o que un león podría tener la actitud de una persona, ya habla de un proceso de individuación muy importante. Tomo este concepto porque es un concepto que después vamos a ver de Jung, ¿no? El proceso de individuación, ¿no? Em, pero eso es bastante importante, ¿no? Vamos a encontrar un montón de registros de cómo se observaban o que las mastabas o los templos mesopotámicos estaban orientados para ver ciertas estrellas, para poder observar los ciclos lunares. Vamos a encontrarnos con artefactos muy sofisticados, ¿no? Con los cuales se podían medir las estrellas y los órdenes. Vamos a encontrarnos con estos animales de varios animalitos juntos, eh, que son la capacidad de combinar varias cualidades animales también dentro del humano, ¿no? Eh, Aparejado a todo esto, como verán, el arte también es un compañero cultural, ¿no? Dijimos que la astronomía y la astrología eran lo mismo, pero también el arte, las esculturas, las estructuras arquitectónicas son parte de la capacidad de simbolizar humana, ¿no? Y por lo tanto de generar artefactos o herramientas cada vez más particulares, y la astrología formaba parte de una estrategia simbólica, de herramienta para poder controlar y dominar y generar sociedad y cultura, ¿no? Bien, ¿qué problemáticas nos encontramos en la Mesopotamia? Que la astrología estaba fusionada con la religión y la ciencia, ¿no? Hoy conceptos que quizás son muy modernos para poder identificarlos en este momento, pero sí que en realidad esta astrología estaba destinada para el rey, ¿no? Y por lo tanto, si el rey estaba bien, el destino del pueblo estaba bien, y por lo tanto el poder político de las reglas sociales. Piensen que él se crea los primeros códigos de leyes o
acuerdos de convivencia o formas de ejercer justicia, de ejercer equilibrio. Esto es muy importante también de lo que es conformar una sociedad. Y hacían una estrategia muy curiosa, que era la de doble reyes, ¿no? Los mesopotámicos van a ser los primeros en generar la asociación de los eclipses como mal augurio, ¿no? Entonces generaban un falso rey, estos dobles reyes, para poder contrarrestar el mal augurio de un eclipse, ¿no? Y se consideró que este saber era una magia cósmica. Le podríamos decir que este periodo tiene que ver un poco con eso, ¿no? Es una magia cósmica. Bueno, se identifica los cuadrantes, de hecho, en las puertas de Babilonia, de lo que era el jardín babilónico, se van a encontrar con los cuatro signos fijos, símbolos que se mantienen hasta el momento. Después en, no sé, cartas del tarot como el mundo o la rueda de la fortuna, ¿no? Esta misma idea del toro, el humano, el león y el escorpión va a ser muy importante en la cultura mesopotámica, pero también lo van a hacer en el mundo egipcio, ya lo vamos a ir viendo. Son otros, quizás a veces en el mundo egipcio encontramos al escorpión como un escarabajo, pero también está presente estos animales porque son muy de esta región, ¿no? En el caso, por ejemplo, de ver otro tipo de astrologías como la maya o la china, se van a dar cuenta que hay otra selección de animales justamente porque tienen que ver con la región, con lo que se ve dentro del paisaje y de el espacio en el que se convive, ¿no? ¿Qué animales son propios, autóctonos de la región? Em, y bueno, y se aporta esto de la medición de los ejes de eclipses, se reconocen a los planetas, a los signos, ¿no? Nos encontramos con otros tipos de complejidad, ¿no? Y por último, un poco para hacer una síntesis de la Mesopotamia, perdón, que la evolución empieza en el 2000 antes de Cristo con los astrólogos babilónicos observando el cielo como un libro sagrado, porque es en realidad descifra el cielo, descifra el Dios. Augurios astrales como eclipses, cometas, posiciones planetarias, que eran interpretadas como mensajes divinos dirigidos al rey y al Estado, ¿no? Los dioses me hablan a través de las posiciones planetarias, me dicen lo que tengo que hacer a través de poder descifrar ese código. En el 1000 antes de Cristo se desarrolla una astrología más matemática. Piensen que también quiero resaltar mucho que la matemática es una forma muy pulida de lo simbólico, ¿no? De hecho, es la madre de todas las ciencias. Si tuviera que ir, a veces dicen, en la historia está la madre de todas las ciencias, pero lo importante de la matemática es que acompaña tanto a cualquier tipo de disciplina. La matemática es una forma muy refinada de simbolización y de orden simbólico, ¿no? Y con esto justamente se hacen registros sistemáticos con las tablillas cuneiformes y permite contabilizar las cosechas, contabilizar los ciclos planetarios, los días, los calendarios. Es muy importante la matemática en este caso. Y en el siglo V antes de Cristo se da em, una transición hacia poder hacer un horóscopo individual, que es hacerle un horóscopo a el rey, ¿no? Como poderle ordenar la carta a los reyes y poder ordenar que todos estos planetas le dan una cualidad particular, ¿no? Entonces, los aportes sobre todo son esto de la correspondencia cielo y tierra como principio rector, que es actual, como es arriba es abajo, el registro de lo sistemático que pueden ser los fenómenos planetarios o celestes para generar la base de una predicción, o sea, que aparece el concepto de presagio, predicción, futuro. Siento que el aporte más importante de lo mundano tiene que ver con la capacidad de ordenar el futuro. Sé que hoy el futuro puede ser un poco más abstracto que lo que pensaban ellos el futuro, pero con ellos para que yo me previniera de un ciclo del niño o la niña y que me inunde o lleve mucho tiempo de sequía, era muy grave para ellos, porque podía desestabilizar a un rey, podría generar matanzas colectivas, podía generar estadios de salvajismo, de ausencia de leyes. Entonces, era muy importante para ellos poder anticipar ciertas situaciones críticas para generar estrategias y mantener lo que sería un germen de las sociedades actuales, ¿no?
Em, y también esto de la idea de que el rey es un canal del destino cósmico, ¿no? Que es algo que perdura hoy mucho dentro de la astrología mundana, pero sobre todo también en muchas concepciones de la política, y el orden de lo político está bastante, hoy está un poco más ordenado, racionalizado, ¿no? Pero no sigue siendo distinto esto, ¿no? Que como le va bien a un líder, es de alguna manera un canal del pueblo, ¿no? Como un orden del pueblo. Bueno, esta idea del rey reinado, concepto de pueblos son sumerios, además de aportar la escritura. Y las problemáticas que nos encontramos acá, que podemos un poco debatir, es, eh, algunos dicen si eran solo sacerdotes o protocientíficos, porque la verdad que ambos dos genera como este grupo de la élite de los estudiosos, de los escribas, de los grupos pequeños de estudio y de la dedicación específica al dominio de muchos saberes al mismo tiempo, ¿no? O la problemática también que perdura o que aparece por primera vez, pero perduraría el día de hoy, que es el determinismo político. Si en el cielo se anunciaban desastres para el rey, se podía evitar con rituales sustitutorios. Lo que empieza a pasar es que, bueno, siempre hay uno que es de los sacerdotes que decía, yo tengo la posta, esta es la verdad, hagamos esto, y después fallaba y podía ser declinado, echado o manipular a veces mucho a los reyes también, como ha pasado, si investigando un poco más en las culturas babilónicas, también los sacerdotes o en el mundo egipcio también generan mucho poder a veces sobre los faraones o sobre los reyes de este periodo. Para los historiadores modernos también se podría discutir si es una astrología o es una práctica más de, de astronomía, pero siempre dejo estos debates abiertos porque no necesariamente eh, nos encontramos con una protoastrología, ¿no? Como acá también. O sea, si bien aparece el concepto de individualización, ¿no? Pero es para siempre para el rey, ¿no? Se trabaja para conocer al rey porque el rey es el que permite que el pueblo esté bien, es el orden superior, el final del mandato, ¿no? De que ordena lo social. Em, bueno, vamos a continuar con Egipto y finalizar la clase de hoy. Quiero tener un tiempito también para charlar con ustedes un poquito, así que voy, voy a tratar de compartir lo que traigo y ahí ya podemos generar algún charlita o debate. Bueno, Egipto es un misterio de algún modo porque no siempre se asoció que lo que nosotros conocemos como el reinado egipcio de la antigua Egipto, ¿no? De los faraones más conocidos como Tutankamón, Ramsés, Akenatón, ¿no? Nefertiti o estas figuras, en realidad tengan que ver con la astrología. Es un gran debate porque mucho de lo que se considera que por todo el mundo egipcio, en realidad se sistematiza finalmente em, cuando, como les digo, el periodo helenístico, que son los macedonios conquistando territorio egipto que le pertenecía
de alguna manera era un límite que lograron romper del mundo persa y que hay una fusión también porque el imperio persa de Ciro el Grande logra llegar a algunos territorios en una etapa muy crítica de las invasiones por el río que le hacen a los faraones egipcios del último periodo, ¿no? Entonces, se considera que lo que más conocemos de Egipto en general es cuando se funda Alejandría, que es la ciudad que funda Alejandro Magno, que luego muere, y donde se funda un poco la biblioteca, y lo que se busca ahí en la Biblioteca de Alejandría es fusionar el saber de las culturas mesopotámicas, persas y por lo tanto también griegas clásicas. Entonces, pero sí vamos a encontrar muchísima evidencia histórica de la forma en la que veían al cielo o la forma en la que pensaban ese cielo. Como verán, por ejemplo, acá está en una capilla de Osiris en el templo de Dendera, donde se descubre este relieve que representa los puntos cardinales y los 36 decanatos, ¿no? Como verán, en el mundo egipcio también nos encontramos con los signos del zodiaco, con esta categoría de los signos fijos y de la relación de los humanos y los dioses, ¿no? Todo fusionado en este orden, ¿no? También encontramos que hay una diosa que está dedicada específicamente al concepto del cielo, que es la diosa egipcia del cosmos, Nut. Em, y cómo en realidad lo que notamos acá es que se humaniza el cielo y se ordena esta idea de que los dioses y el cielo están conectados entre sí. El mundo mesopotámico tiene muchísima influencia en el mundo egipcio, sobre todo de la última etapa, cuando se da la batalla con los hititas en la guerra de Ramsés, pero finalmente todo lo que va a ser el orden de la astrología o del conocimiento se va a terminar sintetizando en lo que sería el tetralibro, ¿no? Pero en este principio vamos a encontrar cosas bastante interesantes respecto a lo que será la división de decanatos que hoy, por ejemplo, usamos en astrología, que son el primero, el segundo y el tercer decanato de cada signo y ese orden zodiacal. Lo van a, se considera que es una evidencia, que es un aporte completamente egipcio. En este caso, por ejemplo, acá tengo a la diosa Nut, que está bastante graficada, pero lo interesante es que el cielo es también una humana, ¿no? Que es algo que va a pasar mucho en las mitologías de estos pueblos. En el mundo egipcio también va a pasar, egipcio, griego, también se va a considerar un orden primario o el principio de todo siempre es el cosmos, ¿no? Está diosa Nut, que es una mujer arqueada sobre la tierra que cubre todo y serían llena de astros y de planetas. Y en la mitología egipcia se decía que cada noche Nut se tragaba el sol y cada mañana lo daba a luz de nuevo, y esto era el ciclo cósmico diario, ¿no? Ella es la madre principal de los dioses más importantes egipcios, como Osiris, Isis, Set, Nefti, Horus el Viejo. Horus es quizás el dios primigénito, ¿no? También del cosmos, que es el dios que es un ave que no me acuerdo si es no, es un águila, cóndor, no sé, específico. Y simbolizaba el orden cósmico y el tiempo, ¿no? La base espiritual de lo que sería el calendario egipcio. En el mundo egipcio nos vamos a encontrar con la primera evidencia histórica de un calendario muy bien organizado. Esto que estamos viendo acá es en la cámara de la tumba de la reina Hatshepsut, que para que un poco tengan en cuenta una curiosidad de Hatshepsut, es una faraona que fingió ser varón durante todo su reinado, quizás siempre fue un varón, y le cambiaron después el género, pero Hatshepsut se descubrió que era femenina también, por esto de la momificación, tendría útero, pero sin embargo ejerció como faraón, o fue ocultada o nombrada de esa manera, ¿no? No sabemos muy bien por qué, pero más tarde se descubrió que ella, él, no sé cómo decirle, es
bueno, nada, no cumplía con los parámetros tan estrictos, ¿no? De ser faraón. En su tumba nos vamos a encontrar con este techo que es el más antiguo descubierto en la historia de Egipto, donde se divide en dos partes, ¿no? Que corresponde al norte y al sur del firmamento que ellos veían, ¿no? Lo que estamos narrando ahí es su cielo, y esto es el boreal o austral, y nos encontramos con animales, símbolos, divinidades y es una clave para comprender cómo miraban el cosmos, ¿no? Piensa que Egipto es una región que está rodeada de desierto y que su oasis es el Nilo, ¿no? Entonces, la idea de que ellos se consideraban una sociedad muy especial, primero porque tenían la capacidad de tener dioses como reyes, que eso los diferenciaba de los mesopotámicos, donde los reyes eran humanos, comúnmente humanos. Los faraones eran dioses descendientes de Osiris o de Horus principalmente, ¿no? Entonces tenían esta cualidad y además consideraban que los dioses le habían dado el Nilo, que era un gran regalo para la sociedad y que era el único río de todos los que podían observar que giraba para otro lado, ¿no? Que se daba a diferencia de norte-sur, de sur a norte, ¿no? Es decir, venía desde las profundidades del desierto y se movía hacia el Mediterráneo, ¿no? Entonces uno diría que viene del Mediterráneo y se forma, pero en realidad es al revés el ciclo en el movimiento, lo cual le hace un río muy particular, ¿no? Es el más largo del mundo, más navegable del mundo, pero además no nace desde el mar, sino más bien desde una profundidad del desierto, ¿no? Y esto permitió que el Nilo fuera la forma en la que se ordenara la sociedad egipcia. Como vimos en el Éufrates y el Tigris, estas son sociedades fluviales que organizan toda su sociedad y su cultura alrededor del río. Y en esto vamos a ver los primeros calendarios lunares con las fases de la luna, pero hay mucho protagonismo con el ascenso de Sirio, la estrella fija más importante para el mundo egipcio que se nombraba como Sotis. El regreso anual de Sotis coincidía con la inundación del Nilo y por lo tanto señalaba un año nuevo. Y la inundación del Nilo permitía que todas las tierras que estuvieran alrededor de un parámetro por lo menos de 5 metros para cada lado, no, mucho más igual, estoy viendo mal, pero pudieran ser fértiles, ¿no? En el medio del desierto. Y eso lo hacía como muy particular, ¿no? A la sociedad egipcia, que tenía una cualidad de considerarse muy especial siempre, ¿no? Esto lo hizo ser, bueno, muy trascendentes históricamente en el periodo de la antigüedad, pero generando también muchos templos, muchas construcciones, mucha admiración que genera, ¿no? La sociedad egipcia también. Y este calendario que tenía que ver con Sirio, pero también que señalaba el momento del orden del Nilo, regulaba la vida religiosa y los rituales, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver bastante cómo se señala muchísimas veces a Sirio en muchísimas de sus pinturas o templos, ¿no? Diseñados específicamente para poder observarlo, ¿no? Su ciclo de esta estrella fija. Y bueno, hasta que finalmente más adelante vamos a encontrarnos con un calendario solar, quizás como uno de los más eficaces del principio. Hoy usamos un calendario solar, pero es muy bueno el calendario solar con este sistema de decanatos que dividía en 36 divisiones la elíptica, ¿no? Y se usaba como un reloj estelar. Este reloj era un calendario solar de 365 días que tenía tres inundaciones basadas en función del Nilo, que era la inundación, siembra y cosecha. 12 meses de 30 días más 5 a epagómenos, que es extra. Los epagómenos se refieren a los días añadidos al calendario civil para completar el año solar, particularmente en el antiguo Egipto, ¿no? En este caso no era la idea de un año bisiesto cada 4 años, sino más bien que
se sumaban 5 días que estaban fuera de la estructura de meses, o decían que eran días atemporales, que se dedicaban a las festividades religiosas y se celebraban los cumpleaños de dioses como Osiris, Isis, Set, Nefti y Horus. Y se retrasaba un día cada 4 años generando un ciclo zótico que estaba más asociado a la estrella Sotis, ¿no? Como esto es bastante importante porque generalmente lo que van a hacer los egipcios es enseñarnos todo sobre las estrellas fijas. Muchos de los templos como las pirámides están construidas para observar a Soti en general, como pasa con, por ejemplo, em, con la pirámide de Keops que se puede observar a Soti. Por último, bueno, acá es lo que les quería mostrar, ¿no? Que es cómo se observa desde las pirámides a Soti, ¿no? Que es Osiris. Se podía observar desde esta bóveda a Sirio y a Orión, ¿no? El cinturón de Orión, a Sirio desde la cámara del rey, ¿no? De la cámara de la reina, de la gran galería, se podría observar la osa menor, mayor, y todas están bastante diseñadas para poder hacer observación. Lo que sí se puede aseverar del mundo egipcio es que van a ser los primeros en asociar a la astrología con la medicina y con la magia, que sería un poco la magia primitiva, la alquimia, la herbolaria, bastantes cosas que tengan que ver con generar procesos ordentos o elementos que permitan mejorar los humores o el bienestar de las personas o cuestiones de salud. Mucho se ha investigado que el mundo egipcio tenía avances bastante grandes en el término de la medicina, uno de ellos, así como curiosidades, como podían prevenir si alguien está embarazado, podían tener test de embarazo, podían hacer grandes operaciones, conocían bastante sobre los momentos adecuados para hacerlo y la forma. Em, También esto que les decía, bueno, la idea sobre las estrellas fijas que se va a pulir bastante sobre el mundo, durante el mundo egipcio. Y lo que tenemos acá es el aporte de Thoth, Hermes Trismegistus y, bueno, Mercurio, ¿no? Que es el hermetismo. Acá quiero hacer un paréntesis porque el hermetismo viene a aparecer no en lo que consideraríamos el Egipto antiguo, de las pirámides, ¿no? Un poco para situarlo, sino que vuelvo a decir que acá hay un tema con lo egipcio, que Egipto se vuelve como un canal para que el mundo griego y luego romano entiendan las profundidades culturales y los saberes recopilados por el mundo mesopotámico y por el mundo persa y por el mundo egipcio, ¿no? Esta fusión, este sincretismo, va a aparecer Hermes Trimigesto, ¿no? Que es una figura legendaria porque, le decimos legendaria porque tiene un enorme valor simbólico de interés del ocultismo, ¿no? Del hermetismo, pero no hay evidencias históricas de su existencia. A veces un poco se piensa que es literalmente una figura arquetípica que se crea fusionando producto del sincretismo profundo, ¿no? Que es entre el dios Hermes griego, pero el dios Tot egipcio, y de ahí aparece una tercera versión que sería Hermes 3 veces grande, ¿no? Entonces ahí por eso significa eso Trismegisto, ¿no? Como el sobrenombre o el apellido de Hermes. Esta figura es mística porque, como dijimos, no hay evidencia histórica más allá de sus libros, que son estos textos esotéricos de valor, que son la tabla de Esmeralda y el Corpo Hermeticus, y que son considerados un poco los padres, el libro padre o madre de la alquimia y la filosofía, y el esoterismo también, ¿no? Actual. Pero como muchos historiadores han intentado encontrar algún registro histórico de esta figura, o una tumba o algún elemento, justamente el hermetismo, que es una palabra que seguimos usando, que es aquello que está como muy cerrado, muy hermético, no tiene acceso a los demás, está oculto, ¿no? Que este es el concepto de ocultismo, ¿no?
no era muy accesible al público en general, ¿no? Entonces no se sabe si fue una figura mística, fue una figura legendaria o fue una persona que evidentemente existió o no. Pero sí podemos entender que es muy importante el concepto de sincretismo. El sincretismo se llama cuando muchas culturas se mezclan y crean una opción nueva, algo que va a ser mucho el mundo romano en adelante, es una estrategia política, es una estrategia de construcción cultural, pero después también de imperialismo cultural, ¿no? Lo veremos. La historia o la arqueología justamente sirven para develar si hay un pueblo que ha robado y ha titulado en su nombre investigaciones que le corresponden a otra cultura, ¿no? Un poco a veces el trabajo de los arqueólogos e historiadores tiene que ver un poco con eso, ¿no? En el caso del hermetismo no podríamos saber muy específicamente si es una figura real o en realidad es un sincretismo puro. Por eso decimos que es, pero sí importante entender que este aporte tiene que ver con el periodo helenístico y es el paso de transición de lo que va a ser la Grecia astrológica, ¿no? Como el aporte griego a la astrología. Acá encontramos al dios Hermes y al dios Tot con diferencias bastante marcadas en cualidades, si bien Tot también tenía la capacidad de pensar, la inteligencia, ¿no? Pero Hermes tenía otras cualidades, el mensajero, ¿no? El que conectaba los mundos, entonces los mundos inconectados. Hay varias cualidades importantes, ¿no? Pero bueno, sí vamos a notar que los aportes de relevancia de Egipto es esto de lo que les notaba la vinculación entre astro y medicina. Determinadas estrellas influían en las enfermedades, esa era un poco la percepción de este momento. Los textos herméticos, la unión de la astrología, la filosofía y la religión, ¿no? Donde se empieza a hacer esto que sería como un corpus, un dogma, una estructura, un orden de saberes que se empiezan a sistematizar en función de la vida humana. Podemos ver, como les dije acá, esta imagen que es el zodíaco de Dendera, que es del siglo I antes de Cristo, y que muestra la síntesis egipcia con la astrología helenística, ¿no? Y qué cosas sí podríamos poner en debate o las problemáticas es esto del secreto y el poder, esto de que el conocimiento de las estrellas, pero de la cultura, de la matemática, de la astronomía o de la medicina, siempre fue reservado a una élite sacerdotal y que no fue o se duraría hasta qué punto fue extendida al pueblo común, ¿no? Al campesino, al herrero, ¿no? A la ama de casa o a la luchadora o la guerrera. ¿Cuánto en realidad la plebe o el pueblo tenía acceso a estos saberes, ¿no? Y muchos historiadores discuten de esta astrología helenística si proviene realmente de Egipto y cuánto proviene de Mesopotamia, si en realidad esto de generar la Biblioteca de Alejandría como la biblioteca muy grande del mundo que logra saber todos los saberes específicos del mundo mesopotámico, babilonio, sirio, persa, egipcio y luego griego, hasta qué punto qué es egipcio y qué no, ¿no? De la antigüedad y cómo la astrología durante todo este periodo se vuelve como una forma de hacer magia, ¿no? No había una frontera clara, ¿no? Entender los astros o los ciclos era ser parte de un ritual o de la magia, ¿no? Algo que no ha cambiado mucho hasta el día de hoy. Creo